Bien, continuamos con Marco Económico. Hoy nos acompaña Ariel Gotró, abogado y consultor en temas internacionales, profesor de temas internacionales también en importantes universidades del país. Y actualmente es abogado de la Unidad Legal de la Dirección de Comercio Exterior, DICOES. Qué bueno que estás aquí. Muchas gracias, Mundo. Qué bueno. Profesor, ¿qué temas? Hablar con Ariel, que usted lo conoce bien, ya es una autoridad Así es. en estos temas internacionales, los tratados de comercio internacional. Y Así hay es. temas importantes, el tema del Brexit, el tema del TERECAFTA, entre otros que debemos de abordar con él. Así Yo le es. doy a usted la anuencia para que empiece con el que le parezca que es más adecuado. Bueno, esa es una distinción de alumno. Así es. Así Sí, es. me siento muy contento porque yo estoy entre dos alumnos. Así es. Dos alumnos muy aventajados. Así Ya es. superan al profesor hace rato. No es para Edmundo Ledesma, que fue alumno nuestro en la UNFU, la maestría de Relaciones Internacionales, y Ariel, alumno en la maestría de Pucamaima, de Relaciones Internacionales. Es un placer inmenso que esta vez podamos yo en calidad de entrevistador contigo hablar con Ariel. Así es. Nos complace muchísimo tenerlo aquí. Y pienso que con Ariel se puede hablar de tantos temas importantes, pero en función de los temas palpitantes de la agenda económica nacional y del comercio internacional dominicano, yo pienso que quizás un tema primordial con el que pudiéramos comenzar hablando con Ariel sería el tema de los nuevos escenarios que plantearían a la República Dominicana, el tema ya de una posible revisión de lo que sería el TERECAFTA, por cuanto como acuerdo de libre comercio no fue un acuerdo en el que entramos nosotros de manera unilateral, entramos en bloque, es decir, correcto, en un momento en que se vivía tensiones regionales bastante fuertes y era muy importante que la República Dominicana estuviera presente en este escenario. Naturalmente, con la llegada sobre todo de Donald Trump a los Estados Unidos, a la presidencia, ¿verdad?, se ha producido, parecería como si, al menos en retórica, un viraje hacia lo que sería una actitud proteccionista nuevamente, y se ha anunciado ya la revisión de estos acuerdos de libre comercio. De manera, Ariel, que para nosotros y para los amigos televidentes, yo creo que sería importante conocer tu parecer respecto a este tema como especialista que eres, ¿no? Ciertamente, profesores y público presente. El contexto que nos encontramos en la actualidad es una coyuntura sumamente crítica, puesto que luego del mes de enero, específicamente el 20 de enero de este año, pues hay una nueva administración en los Estados Unidos, que es la administración del presidente Donald Trump. Y desde antes de su llegada al poder, pues una serie de promesas, una serie de expectativas que ya estaba levantando el presidente electo Trump en el sentido de la renegociación y la revisión de los acuerdos comerciales de los Estados Unidos. Como parte de esas promesas de campaña, el presidente Trump, recordemos que en aquel momento, candidato, hizo una referencia a la retirada, a la salida de algunos acuerdos en los Estados Unidos, específicamente estos acuerdos que ya estaban en marcha de negociación, ¿verdad? El acuerdo TPP, que es el acuerdo transpacífico, y el acuerdo también que estaban negociando en ese momento con la Unión Europea. Así es. O sea que vimos ese escenario, ¿verdad?, esos acuerdos que todavía no estaban en vigencia, puesto que estos plantean una perspectiva diferente a los acuerdos que ya están en vigencia. Los acuerdos que están en vigencia, como el TERECAFTA y el NAFTA, es decir, acuerdos que tienen ya 10, 20 años de que se han puesto en marcha y se están implementando, pues está en un estado muy diferente a estos acuerdos que se estaban negociando, que acaban de negociar. Puesto que el TPP entonces fue, por parte de Estados Unidos, fue retirado, Estados Unidos se retiró de ese acuerdo, el mismo día en que el presidente Trump asumió, pues ese mismo día, y tal como había prometido, pues se retira, lo denuncia, firma el acto de retiro de los Estados Unidos, y bueno, a partir de entonces el acuerdo ha seguido sin Estados Unidos.
porque no es un acuerdo de tipo bilateral, sino multilateral. Multilateral, sí. Sin embargo, ha sido un duro golpe para la propia viabilidad de ese acuerdo. Es decir, los otros países, inclusive Japón ya y otros países han dicho que pues, no tiene sentido, ¿verdad? Claro. Luego de que Estados Unidos ha salido, ¿para qué vamos a tener este acuerdo? En el caso de los demás acuerdos que ya están en vigencia, dígase el NAFTA y el DERECAFTA, es otro escenario. Puesto que en el NAFTA ya el presidente de los Estados Unidos también ha manifestado de que lo va a reformar, ¿verdad? Le ha notificado formalmente a Canadá, tanto a Canadá como a Peña Nieto, a México. A México, de que lo va a renegociar, y estos países ya están haciendo los aprestos, se están preparando para los próximos meses asumir también las tareas de revisión del acuerdo. Es decir, cuáles serán esos puntos, cuáles son esos temas con los cuales también ellos pueden replantear, ¿verdad? Porque es una oportunidad, aparte de que Estados Unidos va a poner sobre la mesa los temas que son de interés de ellos, los temas, sobre todo productos industriales y demás, también los otros países tienen la oportunidad de plantear sus reformas, ¿verdad? Eso es su agenda, así es. Correcto. Sí. Entonces, ese es un escenario que ahora mismo, desde la perspectiva dominicana, debemos prestar especial atención. Ese acuerdo, esa pretensión de reforma y de verificar y hacer cambios de parte de Donald Trump, ¿cómo tú lo ves? ¿Como una posibilidad de que las cosas mejoren o puede crear algún tipo de fricción esta pretensión de Donald Trump? Eso va a depender realmente de los resultados mismos de las negociaciones. Ya él ha manifestado, inclusive el mes pasado lo manifestó, de que la revisión del acuerdo se va a hacer conforme a los intereses que se plantea Estados Unidos, y que en caso de que no se logren esas renegociaciones, pues él daría término al acuerdo, ¿verdad? Eso es lo que él ha planteado. Fíjense que ha derivado o se ha retirado de su postura radical, que fue la terminación del NAFTA, ¿verdad? Ha sido un poco más laxo. Sin embargo, mantiene la posición de que si de esa renegociación no obtiene Estados Unidos las ventajas que tiene su administración y los puntos que ellos ya han delimitado, pues entonces sencillamente retiraría Estados Unidos del acuerdo. Pero quiere primero darle un chance, darle una oportunidad a ver si los demás países son flexibles y obtienen las ventajas que ellos están buscando. Todo el mundo sabe que la economía está altamente conectada. Que tú produces una materia prima acá, por allá producen otra parte, por aquí está la parte de tecnología, etcétera, etcétera. Así es. Conveniencia por el tema de salarial y una serie de variables que se conjugan transporte, para logística, que una empresa claro, multinacional tome la decisión de colocarse en uno que otro lugar. En esa decisión que va a tomar Donald Trump, no solo se va a afectar la empresa, la industria mexicana, sino que va a afectar también la propia industria norteamericana, que tiene grandes intereses en México. Realmente, desde el punto de vista político, él tiene el suficiente poder para dejar eso sin efecto en un proceso de negociación que no sea lo que él entiende que debe de ser. Sí, ciertamente vivimos en el mundo y en la era de la interdependencia, ¿verdad? Por lo tanto, hay muchas empresas también, inclusive empresas de Estados Unidos, no solamente empresas de otros países que se han establecido en México precisamente por el acuerdo. Aprovechando las ventajas del acuerdo, sí. Claro, para entrar al mercado preferencial de Estados Unidos y de Canadá en determinadas circunstancias, pero principalmente a los Estados Unidos, empresas que se han ido hacia la frontera, que se establecen en México o en algunos estados de ese país, para aprovechar las preferencias. Es muy difícil determinar el impacto, pero ciertamente el recorte de las preferencias o la terminación del acuerdo va a tener necesariamente consecuencias en determinados sectores. El fin, ¿verdad? El objetivo esencial de esa política o de la propia renegociación no es más que preservar algunos intereses tales como los empleos, algunos empleos, sobre todo en el campo industrial, que se ha movido de lo que es denominado el cinturón de óxido hoy en día, toda esa parte de los Estados Unidos,
los estados del noreste de Estados Unidos, que ha sido afectado, que fue afectado sobre todo por el movimiento y el outsourcing de empresas que ahora se han radicado en otros países. Ese es uno de los planteamientos. Ahora, de la teoría a la práctica es muy difícil determinar y garantizar que esos empleos podrían regresar. Hay Bueno, muchos profesor, factores. una última pregunta en torno a este tema. Sí. Ok, ahí está de una serie de ventajas que él puede pensar que vio en este proceso de negociación que él quiere imponer. Ahora, el no llegar al acuerdo y la ruptura del acuerdo va a implicar, como bien dijo el profesor al inicio, la aplicación de medidas proteccionistas que traen como consecuencia un impacto negativo al comercio porque aumentan los precios, pero también eso debe de traer consigo un incremento de los precios de importación de los productos hacia Estados Unidos, Claro. porque los otros países se van a proteger también con medidas proteccionistas. Naturalmente. Entonces, Y pondrán barreras arancelarias. exactamente, y eso no es correcto, como quien dice evidentemente. un retroceso. Por supuesto, o sea, el proteccionismo genera más proteccionismo, genera una reacción contraria. Así es. Y ciertamente si en dado caso se establece una política de ese tipo proteccionista, pues va a tener una reacción del otro lado. Y nosotros tenemos que prestar especial atención a lo que vaya a suceder en los próximos meses, ¿verdad? Esa renegociación que si bien pues el impacto en el área del DERECAFTA es limitado, tenemos que tener un especial cuidado y atención y expectativa con esa renegociación. Nuestra posible puerta de entrada para tocar a los Estados Unidos una renegociación va a depender de lo que suceda de estas negociaciones con México y Canadá. Todavía falta definir algunos puntos que yo considero esenciales antes de hablar de alguna renegociación, los temas diplomáticos, políticos, es decir, todavía no tenemos un embajador acá designado en la República Dominicana, eso puede tener su incidencia o no en una posible renegociación en el ámbito de las relaciones internacionales con Estados Unidos, pero lo más importante y donde debemos tener mucho más énfasis es en el producto de esa revisión y esa renegociación que van a hacer con el NAFTA. Sí, de marco en materia, digamos, de defender la producción nacional y defender, ¿verdad?, la economía nacional. Sí, ¿No? hay En ese distintos... sentido. Sí, pero en definitiva, es decir, todo acuerdo de libre comercio, cual que sea, siempre su propósito es que se pueda crear una relación ganar-ganar, ¿verdad? En el sentido de que hay que proteger la industria nacional primero, hacer todo el esfuerzo y desde luego, si no, negociar políticas que permitan proteger a esos sectores de materia de camino hacia una transformación o hacia una redefinición de su quehacer, pero realmente hay que ser inteligente en la negociación, ¿verdad que sí? Por supuesto. Eso es así. Pues Edmundo, yo creo que con Ariel es importante hablar de tantos temas, pero hay otro tema en agenda que ya es un tema muy de la agenda económica y política internacional, pero que también, desde luego, para República Dominicana tiene una importancia capital, que es, como sabemos, el tema del Brexit. Para nuestros amigos televidentes, aunque ya lo saben, reiterar que el Brexit sería la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esto para nosotros en materia de economía, relaciones comerciales, es sumamente importante que nosotros estemos atentos como país y como hacedores de opinión a lo que está pasando, porque realmente la salida del Reino Unido, al menos anunciada, porque estos son procesos de negociación que no son de hoy para mañana, no, se estima que unos 2 años de negociación de cara a la posible salida de ese marco político, pero todos sabemos que la Unión Europea es el proyecto de integración más ambicioso, más sólido que ha tenido la humanidad. En ese sentido es importante para nosotros porque nosotros, como se sabe,
somos parte de lo que es el acuerdo EPA que firmó Europa con los países ACP, Asia, Caribe y Pacífico. Y es decir, en ese marco de negociación, CARIFORUM, Unión Europea, entramos al acuerdo. Si finalmente se da una posible salida de la Unión Europea de parte del Reino Unido, teniendo nosotros productos tan sensibles que entran al mercado británico, como el caso del banano, esto supone o va a suponer, de hecho ya, definir un marco inteligente de cómo vamos nosotros a encarar, ya diga como Estado, como país, cómo vamos a encarar ese nuevo escenario. Porque realmente de cara a las facilidades de acceso comercial que daba el acuerdo EPA, ya no lo tendríamos, salvo que se decida, ¿verdad?, renegociar ya directamente con el gobierno británico, y esto va a suponer, como digo, una estrategia inteligente. Para ti, Ariel, que está tan al día, no solamente por tus funciones en la Dirección de Comercio Exterior, sino por tu condición de académico, ¿cuáles son tus perspectivas de análisis en torno a los posibles escenarios que tiene la República Dominicana en este nuevo contexto de una posible salida del Reino Unido de la Unión Europea? Sí, el Brexit ha sorprendido realmente no solamente a la Unión Europea, a ciertos sectores también del Reino Unido, pero más allá, ¿verdad? Todavía estamos tratando de digerir todo este acontecimiento, puesto que hace apenas unos años, 3 o 4 años, era impensable, ¿verdad?, que el Reino Unido pues se iba a retirar de la Unión Europea. Pero si vemos un poco la historia, nos daremos cuenta de que no ha sido la primera vez que lo han intentado, ¿verdad? Ha sido una cadena de hechos, han sido varios referéndums desde el propio inicio. En el año 73, en el año 75 viene un referéndum para ratificar lo que fue la adhesión del Reino Unido, y luego otras consultas sucesivas. En el ámbito local, en el ámbito regional, la República Dominicana pues ha estado desde el año 2009, ¿verdad?, en un esquema de integración en lo que ha sido el CARIFORO, Unión Europea, es decir, en el Acuerdo de Asociación Económica, Que el EPA. sustituyó a Cotonú, lo que era el acuerdo de Cotonú, ¿verdad? Correcto. Todo el esquema anterior de preferencias estaba regido por los acuerdos de Lomé y primero, por el acuerdo también ahora de Cotonú, pero más importante el EPA, porque era el acuerdo, o es el acuerdo, que ha regido las relaciones comerciales entre el Reino Unido y la República Dominicana en los últimos años. Y la salida del Reino Unido del bloque europeo implica necesariamente la retirada de todos los acuerdos que tiene como bloque, inclusive de la propia Organización Mundial del Comercio. O sea, estamos hablando de que el Reino Unido en total tiene unos sobre 750 acuerdos que va a tener que renegociar con sus socios, sus interlocutores, con los demás países, ya de manera bilateral. Bilateralmente. Tomando en cuenta el impacto que implica esto que tú acabas de explicar, ¿no crees tú que estén tentados a echar hacia atrás esa decisión? Es muy difícil, puesto que ya han habido una serie de acontecimientos, sobre todo desde junio del año pasado, cuando fue la consulta, con el 52% para retirarse de la Unión Europea. Y ya vemos ahora el pasado mes de marzo, cuando la primera ministra, Theresa May, ya entregó el instrumento formal de retiro del Reino Unido, y luego de eso han venido una serie de acontecimientos también, como las declaraciones de que no se van a mantener en los esquemas
de mercado común en el espacio económico europeo. Es decir, una serie de declaraciones que indican que la decisión es irreversible. Tenemos 2 minutos. ¿Qué va a implicar para ti la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea? Bueno, esencialmente va a implicar un replanteo de las relaciones económicas y comerciales. ¿Impacto positivo o negativo para ti? Yo considero que es un impacto negativo la salida, primero, pero tenemos alternativas, ¿verdad? Tenemos Sí, varias alternativas. Sí, otros escenarios. ya, Exacto. a nivel- Esencialmente, establecer, luego del paso de los 2 años, ¿verdad? Porque hay una veda de 2 años, Sí, 2 años. un esquema de renegociación o de negociación con Reino Unido, ya sea como un bloque o separado del bloque Cariforo. O sea, esas son las 2 perspectivas que tenemos. Y, Desde el punto de vista de la República Dominicana. correcto. Como estrategia, Ok, exactamente. exactamente. Y si vamos solos, entonces, ¿qué tipo de acuerdo, ¿verdad? O qué nivel de integración vamos a buscar? Un acuerdo que preserve el acceso de nuestros principales productos, un acuerdo de alcance parcial o un acuerdo más amplio de libre comercio. Todo va a depender. Bien, Eso es. el tiempo es Implacable. implacable en la televisión. Evidentemente que Y hablar con un especialista como Ariel, quisiera uno durar menos, Así por lo es. menos 2 horas más. así es. Pero el tiempo es será, implacable. será un invitado habitual a nuestro programa. Ariel Gotró, Gracias. abogado, consultor en temas internacionales y también profesor. Además, pertenece a la unidad legal de DICOES. Fue un placer para nosotros que nos hayas acompañado. Muy interesante tu participación. Así Muchas esperamos gracias, muchas tenerle gracias. muy pronto de nuevo por aquí. Gracias. Gracias. Señores, ustedes finalizan por el día de hoy Marco Económico. La semana que viene les prometemos un programa igual de exquisito.